Llega el momento de la salud porque ya saben, la salud es lo primero, buscamos la calidad de vida de todos ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a muchos canarios y a muchas canarias también. Estamos hablando de alopecia. La representación de esas canarias la tenemos aquí, Jennifer. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantada Tú tienes de estar aquí. alopecia universal, Alopecia areata universal, sí. ¿verdad? ¿En qué consiste esa enfermedad? Pues Esa patología, el como queramos llamarla. sistema inmunológico está bloqueado y el folículo piloso de la piel, de la raíz de lo que es el pelo, expulsa el pelo directamente y hace que no te vuelva a crecer. ¿Desde cuándo perdiste el pelo? Van a ser 5 años ya. 5 años. ¿Con qué edad? 23 años, 22, 23. 23. Estamos viendo una fotografía tuya. Hay una diferencia, ¿no?, entre esa Jennifer y la que vemos ahora en directo. Bastante. ¿Con cuál te quedas de las dos? Con la de ahora. ¿Has perdido autoestima a raíz de la pérdida de pelo? En su momento, al principio cuando empecé a perder el pelo, sí, por supuesto. Fue duro. ¿Y en estos momentos? Lo tengo asumido, aceptado, es parte de mí y me acepto tal cual soy. Sé que te has sometido a muchísimos tratamientos, uno tras otro, pero no ha habido forma. Exacto, al principio cuando empezó a caerse el pelo, pues tuve varias consultas médicas, tratamientos, pero llegó un momento en el que me afectaban demasiado los efectos secundarios y decidí Dejarlo. parar. Jennifer, vamos a hacer una cosa. Toma un poquito de respiro, luego vamos a tener una entrevista profunda contigo para que la gente conozca qué es la alopecia universal y hablamos tranquilamente, ¿vale? De acuerdo. Venga, hasta ahora, Vale, Jennifer, ahora. gracias por estar con nosotros. Ahora sí, recibimos a nuestra doctora de cabecera, Jessica Bacante. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, doctora? Ya lo hemos visto, vamos a hablar de alopecia, que no solo afecta a los hombres, sino también a las mujeres, así que muy atentos en casa. Muy cierto, qué buen ejemplo y poderla traer para que vean en sus casas que esto también afecta a las mujeres. Oye, ¿qué es la alopecia? ¿Se me cae el cabello? Pues mira, la alopecia es la pérdida anormal de cabello y que no solamente afecta al cabello de la cabeza, sino que también puede perderse pelo de las cejas, de los brazos, de la zona genital, de las pestañas. O sea, realmente la pérdida de cabello puede afectar cualquier zona donde haya pelo. Cualquier zona donde haya pelo. ¿El pelo, por ejemplo, de una alopecia areata se puede recuperar? Sí, mira, importante diferenciar lo que son las alopecias. Se pueden distinguir en dos tipos, las cicatriciales y las no cicatriciales. Las cicatriciales son aquellas que destruyen el folículo piloso y afortunadamente no son las más frecuentes. Las más frecuentes son las que no destruyen el folículo piloso. ¿Tienen genética en esto? Sí. Hay un factor genético predisponente y también edad y bueno, realmente es algo multifactorial. Hay muchísimas causas que pueden influir en que aparezca esta patología, pero definitivamente la herencia tiene un componente importante. Por ejemplo, de un padre calvo sale un hijo calvo. Totalmente, definitivamente sí. Si tú ves ahí un padre calvo, muy probablemente tu papá... Pues mi papá tiene un pelo frondoso, la verdad. Y tú, así que bueno, pero es verdad, sí. No, yo tengo que hablarle porque después lo comentaremos más adelante cuando vayamos hablando de la alopecia, porque he tenido cierta discordancia con mi propio pelo, luego le cuento. Vale, lo hablaremos. Pues mira, para saber por qué se produce, te quiero invitar para que veamos qué es lo que pasa en el folículo piloso. Venga, vamos a ello. El día que hablamos del acné mostramos aquella unidad pilosebácea en la que hablábamos que se obstruía. Pues aquí no hay obstrucción, aquí lo que se empieza a producir es Sobre todo, quiero preguntarle, y para que la gente lo tenga muy presente en casa, ¿qué ocurre cuando se atrofia un pelo? Vale, ¿Y por qué se atrofia? Exactamente, aquí tenemos, estos son pelitos, pero en esta base del pelo está el folículo, que es donde empieza a nacer el pelo. Esto es como el cuero cabelludo, ¿verdad? Exactamente, tenemos el cuero cabelludo, nosotros tenemos aproximadamente unos 150.000 cabellos y diariamente podemos perder entre unos 80, 100 cabellos. Es lo normal. Peinándonos, bañándonos, se pierde cabello. ¿Qué pasa? En algunos casos se comienza a atrofiar, no necesariamente a destruir, a atrofiar este folículo piloso y entonces empezamos a tener esto. Inicialmente lo que se produce es un pelo más débil, resquebrajado, pérdida de nutrientes, pero luego empieza a producirse esto. ¿Y qué sucede? Empezamos a ver esta área en donde no hay cabello. Déjeme un pelo, aunque, Vamos a dar aunque un de tonto pelito. no tengo un pelo, pero déjeme un pelo aunque sea. Pues mira, aquí vamos a seguir. Mira, esta área es lo que vemos en algunos casos, esa calvicie o esas zonas de alopecia. No pincharemos más,
Pero efectivamente, en muchos casos este pelo vuelve a salir. Debo decir que el crecimiento del cabello tiene 3 fases. Una fase en la que está creciendo, una fase en la que se estabiliza y una fase que es la fase telógena en la que se pierde el cabello. El cabello debe caerse para regenerarse y la fase de crecimiento tarda mucho más que la de caída, pero que sepan que cierta caída de cabello es normal. Hay muchos mitos alrededor del pelo cuando dicen, por ejemplo, que si uno se rapa no sale con la misma fuerza. ¿Eso es real? Sí, bueno, eso es un mito. Mi papá era barbero y decía, hay que fortalecer el cabello, hay que cortárselo, hay que como las plantas hay que podarlas, pues el cabello también hay que cortarlo, ¿no? Para darle vitalidad y sobre todo unos buenos nutrientes, peinarnos. Y en las mujeres, por ejemplo, y en los hombres, hay muchos hombres también que se hacen mechas, que se tiñen, hombres y mujeres. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los productos que utilizamos, porque recordemos que este cuero cabelludo es piel que recibe nutrientes y este folículo se va a ir alimentando de todo lo que pongamos allí, así que hombres y mujeres, cuidadito con lo que nos ponemos en la cabeza. Bueno, nos vamos a adentrar en esto de la alopecia y quiero que me comente los tipos de alopecia, pero antes déjeme que no puedo evitarlo. No lo puedes evitar. Vamos allá. Ahora sí. Hemos invitado a un Tipos de conocido de la alopecia, casa. doctora. Vamos para allá. Vamos para allá. Pues mira, aquí tenemos, ya no sabemos qué inventarnos aquí para que entiendan en la casa, pero mira, aquí tenemos una mujer y un hombre porque esto puede afectar a ambos sexos. Decía usted que me quería invitar a alguien que ya es de la casa, que Sí. pase por aquí. Borja. No te he visto, Borja. Usted se me ha perdido, ¿eh? ¿Qué Estaba tal? viendo el plató de un lado para el otro, lo estaba muy viendo y bonito. se olvidó del programa, ¿eh? Está precioso. Me has querido dejar sola, pero Venga, no. vamos al lío. Pues mira, aquí tenemos, en el caso de las mujeres, hay un tipo de alopecia que es cicatricial, en la que se produce destrucción del folículo, que es la alopecia frontal fibrosante. ¿Qué es eso, doctor? La alopecia frontal fibrosante, como su nombre indica, es una alopecia que afecta sobre todo a la zona frontal. Cada vez se va adelantando la línea de implantación frontal del pelo, se va haciendo hacia atrás. Es cicatricial, es decir, se produce una destrucción del folículo por un trastorno inflamatorio autoinmune. Suele ser mucho más frecuente en mujeres y a partir de la menopausia. Parece que hay un componente hormonal en esta enfermedad. Este tipo de alopecia puede ser hormonal. Hormonal, genética, porque como hemos dicho en casi todos los tipos de alopecia, en la genética se han identificado genes, hormonal y autoinmune, inflamatoria. Hay una destrucción, un trastorno del cuerpo que ataca el pelo y se genera una inflamación en ¿Y el podemos hacer algo para evitarla? Sí, hay multitud de tratamientos para tratarla. ¿Y para prevenirla? Hombre, para prevenirla es difícil porque no sabemos si esa persona, no hay todavía posibilidad de saber hasta qué punto esa persona va a desarrollar o no. Hay una predisposición, pero no podemos saber totalmente si la va. ¿Qué cantidad de pelo hay que perder para decir, oye, aquí hay que preocuparse porque hay principio de alopecia? Hombre, hablábamos, como decía la doctora, aproximadamente 80, 100, 120 pelos es lo normal que todos podemos perder al día. A partir de ahí ya hablaríamos de un aumento del ciclo folicular que está perdiendo más pelo de lo habitual y luego, por supuesto, con una inspección visual y con diferentes aparatos microscópicos para ver si hay menor densidad, clareas lo que habitualmente... Mira, ¿Y la propia persona que le ocurre esto hay se da cuenta? hay una manera. Muchas mujeres consultan, doctora, se me está cayendo muchísimo el cabello. Nosotros en atención primaria hacemos una prueba que se llama pull test, en la que nosotros introducimos los deditos así, como aquí, y tiramos del pelo, ¿vale? Vale. Se tira y lo que hacemos es ver cuánto cabello sale en ese tirón. Se dice que si caen más de 5 cabellos en esa prueba, lo hacemos varias veces, realmente podemos estar sospechando que hay una pérdida aumentada de cabello. ¿Ah, sí? Y habría que estudiarla. Es muy fácil de hacerla, se puede hacer en atención primaria, porque muchísimas mujeres consultan, es que me baño, me pongo el acondicionador y se me cae mucho el pelo. A veces es lo normal. Perfecto. Recuérdeme el nombre de esta pérdida de pelo, de esta alopecia. Frontal fibrosante. Frontal Y fibrosante de cicatriz, de fibrosis, que es el nombre de la cicatriz, es decir, deja cicatriz al contrario que la alopecia androgenética, que es la alopecia común, o la areata, que no deja cicatriz. ¿Afecta a buena parte de las mujeres? No. ¿Cuánto porcentaje más o menos? Bueno, Pregunto. porcentaje es una enfermedad bastante poco, dentro del conjunto de las alopecias es bastante poco frecuente, no es... Lo digo porque a ver si una mujer ahora que esté en casa viendo nos diga voy a llegar a la menopausia y se me va a caer el pelo. No. Frecuente. No, se le va a caer, no es frecuente. No, la más frecuente es la androgenética. La alopecia androgenética es la más frecuente de todas las alopecias y de hecho es la típica alopecia calvicie del hombre, que también puede darse en la mujer. ¿Y dónde se produce? En este caso, lo que pasa es que empezamos a perder cabello de la zona de las entradas Ujú. y de la coronilla. Uy,
Entonces, Es real, ¿eh? es real. Eso lo he visto Esto yo. quiero que sepas que aproximadamente un 35% de los hombres entre los 18 y los 50 años pueden empezar a padecerlo. Y a partir de los 70, ese porcentaje aumenta considerablemente. Esto tiene un factor genético importante también. Factor genético también, doctor. Sí, la alopecia androgenética tiene un componente genético muy importante. Es un gen, que es el receptor de las hormonas, que está alterado. Por lo tanto, tiene una clara tendencia genética y depende de lo que heredemos de los padres y madre, evidentemente, y si se dan las ¿Y circunstancias. abuelos? Bueno, los abuelos irán a tu madre o a tu padre, y luego ir a ti, no ¿Cómo va es a ti? directamente del abuelo al... Perfecto. Oye, una cuestión, doctor, porque esto también tiene un componente psicológico. Es una cosa seria dentro de los estigmas que hay en la sociedad, en el que cada uno sale a la calle, es de su padre y de su madre, y nosotros tenemos pues diferentes prejuicios. Hay mucha gente calva que se siente mal al salir a la calle porque piensa que se ríen de ellos. ¿Han tenido que ir al psicólogo pacientes de ustedes, por ejemplo? Sí, hombre, por supuesto, la alopecia tiene un impacto emocional y psicológico y social. Eso es lo más importante quizás, ¿no? El impacto que tiene en este sentido, y por eso la ayuda psicológica en los casos que se precise es fundamental también. Se asocia pues eso a la edad, como que estás envejeciendo, incluso a enfermedad, no se asocia a cosas negativas, la alopecia, ¿no? Bueno, pero hay que decir también que ahora la tecnología ha avanzado de tal manera que uno puede pues, hacer de todo con su pelo. Por cierto, hablando de algún tipo de alopecia, la alopecia areata, a mí me ha pasado, viví una época de mucho estrés en el programa, la he vivido, por ejemplo, me ha salido una calvicie aquí, Sí. otra me salía por aquí, muchos granos, ¿eso es normal? Bueno, la alopecia areata también tiene una predisposición genética, es una alteración también a nivel del folículo, autoinmune también como la alofrontal fibrosante, pero no suele producir inflamación ni cicatriz, al contrario que esta. Y sí hay gente que tiene tendencia a que le salgan esas placas en la barba, en el cuero cabelludo, que de repente de un día para otro se cae todo el pelo y luego se puede recuperar afortunadamente. Ese tipo de alopecia es recuperable. ¿Se acuerda que el otro día le pregunté por ella? Sí, y yo te dije que te hicieras pruebas tiroideas, porque a veces las enfermedades autoinmunes se asocian y es conveniente en la alopecia areata hacer pruebas de tiroides, que no significa que tenga que haber nada, pero las enfermedades autoinmunes conviene hacer un cribado de algunas de las más frecuentes, como es el tiroides, ¿no? Que también es autoinmune. Doctora, usted como peluquera no tiene precio. Bueno, obrar desde aquí atrás es un problema. Es un quiero que implante sepas. capilar, un Lo que trasplante. Por quiero cierto, mostrarles es la eso. alopecia areata prácticamente puede aparecer en cualquier parte de la cara, en este caso, o del cabello, ¿verdad? En la barba, en las cejas. Es muy frecuente que haya caída de un trozo de la colita de la ceja, en zonas parchadas de la cabeza. También en la zona genital puede aparecer alopecia areata. Es ¿Sí? importante. Son áreas muy redondeadas, circunscritas, y tienen tratamiento, ¿vale? Eso tiene tratamiento, así que si lo ven hay que consultar. Tendré que inspeccionar bien esta noche. Vamos a los factores de riesgo, si les parece. Vamos Me para voy- allá. me voy a Vamos bajar. los factores hacia allá, ¿verdad, Vamos para doctora? allá. Vamos por aquí, doctor. Por cierto, tengo que decirle, doctora, ayer me llegaron muchos mensajes de gente que decía que qué bien había explicado usted el programa, el tema de la neumonía, tengo que decírselo. Pues mira, no sé, ayer me lo han dicho varias personas, yo creo que... Ayer estuvo bueno, usted brillante. me encanta, Vamos me con encanta, vamos factores a- de riesgo. Bueno, envejecimiento. El El primer envejecimiento. factor de riesgo, por supuesto, la edad. ¿Por qué? La edad es importante, Hay que tener en nos va a ir cuenta- quitando. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, que doctor? evidentemente con la edad todos vamos perdiendo pelos, es decir, no es el mismo pelo que tienes con 20 años que con 60. Eso ya hay una pérdida natural y fisiológica. Y por otro lado, las alopecias, hablábamos de la frontal fibrosante, que suele aparecer después de la menopausia, y la androgenética, evidentemente, con el paso de la edad va saliendo de más, pero hay casos, mi caso, por ejemplo, que tengo también alopecia androgenética, que a los 20 puede empezar y a edades muy tempranas, a veces la androgenética, pero con la edad, evidentemente, puede ir aumentando el riesgo. ¿Y qué puede hacer un joven en ese momento? ¿Qué tipo de tratamiento? Pues afortunadamente hoy en día hay multitud de tratamientos. Es decir, tenemos tratamientos con lociones, con espumas, los tratamientos tópicos, tenemos fármacos orales, inhibidores de enzimas que inhiben esa acción de las hormonas a nivel capilar, orales, que tienen una elevadísima efectividad para frenar la caída y en algunos casos recuperar parte del pelo también, que de esos folículos que están atrofiados podemos recuperar muchos y a veces muchos de ellos. Por último, microinyecciones también a nivel del folículo, justo del folículo, también antiandrógenos, vasodilatadores para mejorar la nutrición capilar y por último, por supuesto, el trasplante capilar cuando ya la alopecia está muy avanzada
podemos hacer un trasplante capilar para recuperar. Yo es que cada vez que hablo de alopecia pienso en Turquía, porque hay mucha gente que habla de esos microinjertos, está a la orden del día. ¿Esos microinjertos son buenos? Vamos a ver, los microinjertos se pueden hacer en España también. Claro, por supuesto que sí, Y pero... en Turquía es más barato y ahí el gobierno turco lo tiene financiado y es muy barato. Pero en España también se pueden hacer los microinjertos capilares y es una alternativa muy buena, evidentemente. Hoy en día se hacen pelo por pelo, unidad folicular, mejor dicho, por unidad folicular, y se cogen de la zona donante, porque este pelo, hay que decir que este pelo no se pierde. Este pelo es resistente, la parte de atrás y los laterales, es resistente a las hormonas y nunca se va a perder. Ahora lo vamos a comentar bien si le parece, doctor, pero vamos con los factores de riesgo. La herencia. La herencia. La herencia juega un papel importante. Factor genético, ¿verdad? Sí, Importantísimo. es fundamental la herencia. Gracias, papá. La herencia es fundamental y la genética es muy importante. Seguimos con otro, las hormonas. Las hormonas. Mira, ¿Por qué? Dios bendiga las hormonas, Dios bendiga los estrógenos en la mujer. Si tenemos estos cabellos así como los tenemos es porque tenemos los estrógenos y efectivamente con la menopausia y con el descenso de ciertas hormonas y el predominio de otras puede aparecer este tipo de patología. Perfecto, vamos con la siguiente. Estrés no falla. La alopecia areata me da que me dio por estrés, doctor. Vamos a ver, el estrés no es la causa, pero es el factor desencadenante. Es decir, no es que el estrés te vaya a crear una alopecia areata, porque si no todos cuando nos estresamos o mucha gente, esto le sale a personas predispuestas genéticamente y que tienen una alteración a nivel folicular y el estrés actúa como desencadenante. Y luego el estrés también puede producir, no una alopecia, pero sí lo que llamamos un efluvio o defluvio, que es una caída temporal de pelo, a un aumento de la caída, pero que el folículo se mantiene vivo y vuelve a recuperarse con el paso de los Yo lo meses. padecí. Esta es la única herencia que me ha dejado mi padre, porque ya se podría haber estirado más. Me ha dejado... Hablando de efluvio alopecia. telógeno, cuando yo tuve a mi primer hijo tuve un efluvio telógeno impresionante, se me caía muchísimo el cabello, pero afortunadamente lo recuperé. Eso es totalmente fisiológico después del parto y después ¿Pero qué de... es eso? Eso es totalmente fisiológico después del embarazo. Las mujeres a los 2 o 3 meses, porque el efluvio ocurre a los 2 o 3 meses del factor desencadenante, como puede ser el estrés o el parto, se produce un aumento de los pelos que pasan de la fase de crecimiento anagénica a la fase de caída, que es telogénica, aumentan y esa fase dura 2 o 3 meses. Desde que el pelo se desancla de la raíz hasta que se cae, pasan unos 3 meses y por eso a los 3 meses es cuando notamos esa mayor caída. Lo que vemos es como aumento de la densidad, o sea, como más volumen de cabello que cae. Y la nutrición, Y la muy nutrición. importante lo que comemos. Es muy importante, ¿verdad, doctor? Muy La importante. nutrición es muy importante, evidentemente, el hierro y multitud de elementos que tienen que nutrir a ese folículo, y que pueden producir también un efluvio, una caída. Normalmente en la nutrición, a no ser que estemos hablando de un caso ya muy extremo de desnutrición o anorexia o una cosa muy grave, las cuestiones de nutrición son recuperables y suelen producir una caída temporal, pero que se puede recuperar. Habla usted del hierro. ¿Las lentejas son buenas, por ejemplo? Hombre, todo lo que nos aporte hierro, evidentemente, que va a ayudar, y luego hay suplementos de hierro que podemos tomar y Espinacas, complejos berberecho. vitamínicos, las vitaminas también, la biotina, la vitamina B8. Hay multitud de complejos vitamínicos que nos pueden ayudar a corregir un déficit que podamos tener en un momento dado, por anemia, como decía, por ejemplo, ¿no? Perfecto, hemos conocido la parte médica, ya lo han visto. Ahora vamos a ponerle rostro a esto de la alopecia. Nos vamos hasta nuestra consulta. Muy buenas tardes de nuevo, Jennifer. Tú tienes alopecia universal, ¿verdad? Sí. Hace ya unos cuantos años. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y comentamos en profundidad tu caso. ¿Te parece? De acuerdo. Venga, hasta ahora. Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente y contagiosa. No distingue de géneros. Puede llegar a degenerar en un cáncer. Mañana, en La Salud es lo Primero, papilomas. Envía tus consultas al 683-288-688 y nuestros expertos. Ya tenemos a Jennifer preparada con nosotros en nuestro box. Jennifer, estábamos comentando que tenías alopecia universal, ¿verdad? Sí, ¿Desde cuánto hace? hace 5 años prácticamente. 5 años. ¿Qué edad tenías? 23. 23 años. ¿Todo por qué surgió? Pues surgió, yo lo asimilo siempre a un proceso de depresión fuerte que tuve, un shock emocional por la pérdida de mi padre, y cuando un poco empecé a recuperarme, empezó a caerse el pelo. Depresión. Sí, Perdiste a tu padre y a partir de ahí empezaste a notar que algo iba mal. sí, No solo la parte sentimental, sino físicamente te estaba pasando algo. sí. ¿Puede pasar eso, doctor?
Sí, es habitual, como decíamos antes, que el estrés actúe como factor desencadenante de la enfermedad. Es decir, no es que sea lo que lo provoca, pero sí es el que lo activa y activa la enfermedad del folículo y que se cae y se detiene el crecimiento folicular, el pelo. Fíjese que le comentaba antes que no solo es el componente ya físico en sí, sino también el componente psicológico, porque cuando uno pierde el pelo, se ve al espejo, a ti por primera vez cuando te viste sin ningún pelo, ¿qué sentiste? ¿Qué Exacto. viste? Fue un golpe muy duro, emocional. No quería mirarme al espejo, fue como, ¿qué me está pasando? Esto no lo puedo aceptar, no quiero esto para mí. Fue duro. A partir de ahí, creo que te sometes a varios tratamientos Sí, y cada tratamiento veías que la cosa no mejoraba. empeoraba, o sea, engordé. Cogí muchos kilos, erupción cutánea en la piel, efectos secundarios que te cambiaban la vida, ¿no? Y estabas cada día sometida a eso. Ese era el centro de mi vida, giraba en torno a Pero eso. fíjate que me resulta curioso porque para ti lo más duro no ha sido perder el pelo del cabello, Ah, sino no. ha sisido perder el pelo de las cejas y las pestañas. Sí, yo ahora mismo tengo las cejas tatuadas, ¿vale? Y cuando me vi sin cejas, sin pestañas, no era yo no me miraba, no me veía y decía, no puede ser, no me gusta, no quiero verme. ¿Cuánto te Fue costó duro. asimilarlo? Mucho tiempo, mucho estar encerrada, llorar, lágrimas, preguntarme por qué, un encierro total. ¿Tuviste que acudir al psicólogo? Sí, estuve en psicólogo. Sí. ¿Qué te decían en esos momentos? ¿Tu familia, tu entorno? Había de todo, la parte positiva que te ayudaba y la parte de no ayudarte a sobrellevarlo, sino a esconderte, ¿no? Entonces, fue un proceso de mucho. Pero sé que con parte de tu entorno no lo pasaste muy bien. No. Había respuestas de rechazo hacia mí también, amistades que me rechazaban, se alejaban de mí, que no querían estar conmigo. Y luego, no solo el entorno, sino están los comentarios en la calle, Claro, que también tienes que lidiar con ellos. ¿Qué tipo de comentarios tenías que escuchar? he escuchado de todo, decirme despectivamente, calva, no te quiero ver, o tú quién eres, o qué te pasa, o por qué estás así, o tápate, ¿sabes? Ahora mismo no los recuerdo porque es un shock que no los recuerdo. Estamos hablando de alopecia universal. ¿No se puede recuperar en este caso el pelo, doctor? ¿No hay cura? Bueno, hay muchos pacientes, se puede tratar y hay multitud de tratamientos. Yo no sé exactamente qué tratamientos, cuando son estos casos normalmente hay que hacer tratamientos un poco más fuertes, tratamientos con fármacos orales, con corticoides. En los últimos años se ha avanzado mucho intentando reducir los efectos, haciendo pequeños ciclos de corticoides 2 días a la semana, por ejemplo, para que los efectos secundarios sean menores. Hay inmunosupresores también. Es verdad que son fármacos que pueden ser un poco fuertes y tener sus efectos secundarios, pero en muchos casos sí se recupera y en algunos es verdad que puede ser más complicado recuperarlo, ¿no? Fíjese que Jennifer nos ha comentado que ahora mismo lo ha superado y eso es muy Sí. importante en una persona, superar sus obstáculos en la vida, porque cada uno iremos pasando por diferentes enfermedades, diferentes obstáculos, que realmente diferentes piedras que nos pone la vida y tenemos que apartarlas y seguir nuestro camino. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en tu trabajo hay muchos trabajos en los que no te han cogido simplemente por tu físico, por no tener pelo, Sí. y de hecho a día de hoy te pones peluca. No, o sea, es decir, me han rechazado en muchos trabajos anteriormente. Donde estoy actualmente ha sido, desde aquí le mando un saludo a mi jefe, el primero que me ha dicho: aquí no valoramos a la gente por el físico, sino por cómo son y cómo valen. Y no, ahora mismo no uso peluca para nada. Ahora ya no usas peluca. No. Eso es fantástico. Sí. encanta. Y lo mejor de todo es que tú misma te reconoces, te ves al espejo y no tienes ningún tipo de pena ni de lástima, sino lo único que quieres es vivir. Sí, Eso me consta y de verdad te conozco ya hace un tiempo, te he entrevistado alguna que otra vez y me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo, se te ve en la cara además. Bellísima, le brillan los ojos, de verdad que es una mujer espectacular, ejemplar. Gracias por venir Gracias. y hablar al mundo de esto. gracias. Jennifer, muchísimas gracias. Adelante. Nosotros muy atentos en casa porque abrimos consultoría. Nos vamos, doctores. Gracias, Jennifer. Gracias. Vamos por aquí. Vamos a abrir ya nuestra consultoría. Pueden enviar sus preguntas a través de nuestro número de WhatsApp, 683-288-688. Lo pueden hacer en forma de vídeo de pregunta escrita. Vamos con la primera pregunta. Llega desde la isla de Tenerife. Ruth. La alopecia que sufren algunas mujeres con la menopausia
¿pueden detenerse de alguna manera? Doctor, Sí, por supuesto. Primero habría que hacer un diagnóstico porque tanto la alopecia androgenética como la frontal fibrosante que hablábamos antes puede desarrollarse sobre todo a partir de la menopausia. En las mujeres la alopecia androgenética suele ser de inicio mucho más tardío que en el varón, con los desajustes hormonales de la menopausia y por lo tanto primero habría que hacer un diagnóstico y en ambas enfermedades hay tratamiento hoy en día. Hoy no es como hace 20 o 30 años, hoy en día hay muchos tratamientos. pero por ejemplo, cuando una mujer llega a la menopausia, doctor, ahí ya se le da un tratamiento sin ningún tipo de indicio que diga que esta mujer, por ejemplo, va a tener alopecia o no se le da nada. Primero habría que hacer un estudio, en algunos casos hay que hacer un estudio hormonal para ver si hay un aumento de los andrógenos, de las hormonas sexuales masculinas, de si hay algún tipo de alteración en la mujer y después se pauta un tratamiento adecuado y hoy en día, repito, hay tratamiento para frenar, incluso para repoblar, en algunos casos de forma muy espectacular, o sea que hoy en día hay tratamiento. Hace 20 o 30 años, por ejemplo, los que están yendo ahora a Turquía, que tienen 50 años o 40, en aquella época no había tratamiento. Es esto como las tecnologías, doctor, que de repente nos vamos de La Palma hasta la isla de Gran Canaria. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Son efectivos los champús anticaída del cabello que se venden en farmacia? ¿Son esos champús efectivos, doctora Vacante? Bueno, yo no voy a decir que una marca u otra, pero debo decir que productos milagrosos no hay. Realmente, como dice el doctor, siempre hay que individualizar el caso, que tengan un buen estudio por un dermatólogo, que vean realmente cuál es la causa y partiendo de allí hay que hacer muchísimas veces tratamiento tópico o tratamiento vía oral. Perfecto, nos vamos hasta La Gomera con Daniela. Mi abuela tiene 86 años y se le cae el pelo del cabello. Sin embargo, el de otras partes, como el de la cara, le crece más. ¿A qué es debido? ¿Eso es normal? Sí, claro, porque con la menopausia y con el paso de los años, las hormonas masculinas se desajustan en la mujer en la menopausia y el hirsutismo es un signo de esas hormonas masculinas, al igual que la alopecia, con lo cual son dos signos de hiperandrogenismo, es decir, del aumento de las hormonas masculinas que ocurre en mayor o menor medida en las mujeres después de la menopausia. Por lo tanto, son dos cosas que ocurren con relativa frecuencia. Y nos vamos con una pregunta en forma de videollamada con un tocayo mío. José, buenas tardes. Buenas tardes. Tú tienes alopecia, ¿verdad? Sí, tengo alopecia y es localizada. ¿Qué querrías preguntar? Entonces, sí, me gustaría saber si puedo optar a un injerto y cuál sería el proceso. Perfecto, muchas gracias. ¿Te contenta el doctor ya? Hasta ahora. Bueno, el trasplante capilar ya claro, si es un caso avanzado, evidentemente ahí ya optamos por el trasplante, que podemos recuperar grandes áreas, porque el tratamiento médico puedes recuperar, pero tampoco tanto, ¿no? Entonces, habría que hacerte un estudio en primer lugar, pero en principio la alopecia androgenética, que por lo que veo en la imagen es tu caso, es totalmente subsidiaria a un trasplante capilar, es una cirugía menor. Es verdad que la operación o los pequeños microinjertos que se hacen pueden durar varias horas, pero es un tratamiento ambulatorio con anestesia local y totalmente... Hablando de ese tipo de alopecia androgenética, vamos a recordarla, ¿qué es? La alopecia androgenética es la alopecia más frecuente, yo soy un ejemplo, es decir, en el varón empiezan las entradas y luego en la coronilla y luego se puede ir extendiendo al resto es la más frecuente, ¿no? Luego en la mujer es un patrón diferente, empieza normalmente en esta zona y luego va extendiéndose hacia atrás, en la zona del centro de la cabeza, la zona Por cierto, el trasplante, en este caso folicular, ¿de dónde sale el pelo? Pues sale de los sitios que decíamos que eran los pelos resistentes a las hormonas, que es la zona de atrás y la zona de los laterales. Estos pelos no están alterados, los receptores hormonales no están alterados y por lo tanto se pueden implantar ahí y van a estar toda la vida, ¿no? Vamos con otra pregunta en forma de videollamada. Julia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué querrías preguntar? Bien. Mira, le quería preguntar al doctor si en vez de tratamientos para hacer crecer el pelo, quizás no sería más conveniente tratar la parte emocional, psicológica y quizás la aceptación, porque tanto Jenny como yo estamos fantásticas, ¿verdad? Estupenda. Sí, eso realmente, vamos, eso es una verdad como un templo. De hecho, tú nos has dicho fuera de cámaras que con 7 años se te empezó a caer el pelo. Por eso yo recalcaba mucho sobre el tema de la psicología en esto, porque obviamente la sociedad es una sociedad llena de prejuicios, no nos vamos a engañar, y hay mucha gente que lo pasa mal. ¿A ti cuando te ocurrió, lo pasaste mal? Lo que pasa es que no me di cuenta en su momento. Lo fui pasando mal durante muchos años. A mí lo que me ha sabido mal de la alopecia es la parte emocional.
Yo he estado 23 años engañando al mundo, haciendo ver que yo tenía pelo, usando pelucas o lo que fuera. Y a los 30 años digo, yo soy así y no tengo por qué pedir ni perdón y estoy encantadísima. Encantadísima. Pero me hubiera gustado tener esa ayuda. Encantadísima y fantástica. Fantástica. Gracias. Oye, te respondemos ya la pregunta. Gracias. Es importantísimo que estos pacientes trabajen la aceptación, el reconocimiento y sobre todo deberían haber unidades que trabajen esto del reconocimiento personal. Es verdad que cuando suceden estas cosas que afectan nuestra imagen propia, hay que trabajarlo porque mirarte al espejo es importante reconocerte. Yo, por ejemplo, alguna vez me he cortado el cabello y me cuesta un poco, ¿no? Entonces, sí, estoy con ella. Estoy con ella totalmente. Hay que trabajar la parte emocional, la parte psicológica y reconocernos y aceptarnos. Esa es la parte más importante. Por ejemplo, ¿ustedes tienen contacto con psicólogos? Por supuesto, yo creo que se debería. Yo al menos a estos pacientes siempre les pregunto su esfera emocional, ¿no? Y si veo que hay algún déficit en ese sentido, que tienen algún problema para afrontar la enfermedad, por supuesto que los derivo al psicólogo, eso es fundamental, como estábamos comentando. Y yo lo primero que le pregunto es, ¿te preocupa tu aspecto? Hay mucha gente que está feliz con su alopecia y no le preocupa. Yo a ese paciente no le voy a poner un tratamiento. Yo lo primero que pregunto es, ¿te preocupa? Y mucha gente me dice, me da igual. Se lo preguntamos a Julia. Julia, ¿te preocupa en estos momentos tu aspecto? Al revés, me encanta. Nunca me he visto tan guapa como ahora. Para no encantarte, estás pletórica, Julia. Preciosa. Es que la aceptación es belleza. La belleza Exactamente. no es algo objetivo, esa aceptación viene de dentro. Un abrazo muy grande, Julia. Además que Gracias. me encanta, porque si un hombre es calvo, pues no pasa nada. Es como que, bueno, los hombres están aceptados, pero las mujeres siempre tienen que tener pelazo, cabellera. Así que me encanta muchísimo que ella, Jenny, hayan entrado y que demuestren su belleza desde otra perspectiva. Bueno, lo que hemos aprendido en el día de hoy, que tenemos que aceptarnos como somos, y sí es verdad que hay tratamiento, la tecnología ha avanzado y que podemos ponerle remedio a esto de la alopecia. Borja, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctora Vacante, gracias. Por cierto, les invito al viernes a que vean BTC porque, ¿saben una cosa? Inauguramos el encendido de Navidad. Este año es una Navidad anormal, pues nosotros lo vamos a celebrar por todo lo alto. Y recuerden, atención, mañana vamos a hablar del virus del papiloma humano. Es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente y contagiosa. No distingue de géneros. Puede llegar a degenerar en un cáncer. Mañana, en La Salud es lo Primero, papilomas. Envía tus consultas al 683-288-688 y nuestros especialistas responderán.